Todos solemos decir, por ejemplo, que lo más importante es el deber, bien sea el deber familiar o el deber profesional. ¿Por qué? Simplemente porque el sector de la mente y de la afectividad que están relacionados con ellos están funcionando con más energía. Y como desde la infancia nos han ido enseñando a alimentarlo progresivamente, se han ido reforzando esos circuitos, esos sectores, de manera que por ello circula una carga extraordinaria de energía, lo cual tiene como consecuencia que aquello tenga prioridad para nosotros. En cambio, no nos sentimos inclinados a realizar otras cosas que vemos que valen más desde un punto de vista cualitativo, pero que tienen menos carga de energía. De lo dicho se deduce el esfuerzo que requiere el cambiar, el desarrollarse interiormente. ¿Por qué continuamente decimos que hay que estar atentos, que tomar conciencia del interior, que hay que centrarse en esto o en lo otro? Dentro de las facultades, la que más directamente está relacionada con la energía es la voluntad. Cuanto más energía consciente maneja una persona, más voluntad tendrá. Sobre todo, la voluntad como capacidad de hacer algo, a pesar de las dificultades, depende de la energía que esté disponible o a disponibilidad de la mente consciente. Cuanto más energía, más capacidad de hacer se posee. Por eso es tan importante estar centrados. De ahí que todos los ejercicios que estamos haciendo, en la medida en que son una toma de conciencia de energía circulante en un nivel u otro, están aumentando nuestra capacidad volitiva, nuestra capacidad de hacer. Más, realmente, la voluntad no es eso. La voluntad real no es nada más que la conciencia directa que se tiene de ser, con mayúscula. Aquí encontramos otra aceptación relacionada con el factor energía. Cuanto más energía, más noción de ser. El ser lo vivimos ante todo no solamente como algo que es verdad, sino sobre todo como algo que tiene en sí fuerza, potencia, consistencia. Psicológicamente lo que está más directamente relacionado con la energía es la seguridad. La seguridad se opone a todo lo que es miedo, timidez, angustia, a toda gama de estados negativos. La conciencia de energía es lo que da aplomo, fuerza interior, proporciona una seguridad total, absoluta y por lo tanto limpia, neutraliza todos los estados negativos, que no son nada más que una negación o carencia de esa misma energía. Nuestra personalidad y lo que llamamos yo-idea se mueven solo en campos de fuerza. La vitalidad, nuestras emociones y sentimientos personales y nuestra mente concreta son campos de fuerza, porque son manifestaciones ya elaboradas de lo que es algo más primordial, las energías. Lo voy a volver a repetir. Nuestra personalidad y lo que nosotros llamamos yo-idea se mueven en campos de fuerza. La vitalidad, las emociones y los sentimientos personales y nuestra mente concreta son campos de fuerza. En la punta está el yo central cuando abre un abanico, punta es el yo, y todo el abanico abierto sería el campo. Podemos decir entonces que los niveles superiores, nuestro nivel afectivo superior, nuestra mente superior y nuestro nivel de voluntad superior, son primariamente energía. Así, las fuerzas del alma son energía y las fuerzas de la personalidad son fuerza. La energía es la manifestación de lo más superior y esa es la naturaleza de lo que llamamos campo espiritual o campo del alma.
Esta energía se manifiesta luego a través de una personalidad, vean, acá estaba diciendo, a través de una estructura compleja formada por un cuerpo, una estructura afectiva y una estructura mental, ¿no? Cuerpo, mente y emociones, ¿no? Así se manifiesta. Cuando las energías se manifiestan a través de esta estructura concreta personal, son fuerzas. Fuerzas que a su vez tienen un poder de acción sobre otras fuerzas. Pero ¿sobre qué nivel hay que centrarse para el trabajo interior? De cara a lo que nosotros hemos de trabajar, esta distinción sobre los grados de energía es fundamental, porque si queremos crecer interiormente, no hemos de desarrollar las fuerzas. Estas necesitan ser desarrolladas un mínimo indispensable para funcionar. Miren lo que dice, ¿no? Pero, desde el punto de vista de evolución interior, desde el punto de vista de realización interior, lo que interesa es tomar conciencia de las energías, no de sus efectos. En el momento de autoexpresión podrá comprenderse la importancia de dicha distinción. Cuando se expresa solamente energía vital, si la captamos en su circuito antes de convertirse su movimiento en acción, estamos tomando conciencia de una energía y al expresarla estamos captando la fuerza. Cuando se expresan cargas emotivas, se está tomando conciencia de una fuerza de la personalidad, y cuando se expresa el contenido de ciertas ideas concretas que uno tiene del pasado o del presente, se está expresando fuerzas de la personalidad. Todo eso que yo llamo ira, rencor, todas esas, eso con lo que yo estoy cargado, ¿no? Bien. Eso me está dando una pauta, que eso es mío, ¿no? Cuando somos conscientes, ¿no? Eso está en mi personalidad. Y yo lo expreso, por ejemplo, mediante el llanto, mediante el grito, mediante, no sé, la euforia o lo que sea. El progreso, el crecimiento se produce cuando nosotros podemos elevarnos de la personalidad a lo que es la causa de la personalidad, a lo que es el alma, el campo espiritual. Mientras yo todavía creo, ¿no? Estoy identificado, como decíamos antes, con la emoción, y creo que la emoción es de Silvina, porque le hicieron tal cosa y por eso me siento así y reacciono, estoy en el campo de la personalidad. Pero yo para poder ejercitar esto, ¿sí? Para autorrealizarme, vamos a decirlo para más sencillo, yo tengo que expresarlo más allá de esta personalidad que creo ser. Tengo que pasar, me tengo que elevar por encima de esa personalidad para ir a ese campo espiritual y expresar esa energía y que se diluya, porque cada vez que se expresa, ¿se acuerdan que dijimos que se limpiaba? Requisitos. Desarrollo de la personalidad. A pesar de la importancia que hemos dado al campo de energías y a su cultivo, para el trabajo de la autorrealización no debemos menospreciar el trabajo de expresión y de limpieza de la personalidad, puesto que si hay represiones, si existen miedos, actuarán a modo de obstrucción para que la conciencia pueda atender a unos niveles más profundos, más elevados. En este sentido es necesario, cara al trabajo interior, en principio, que se desembarace uno de todas estas trabas y cargas interiores. Pero una cosa es este trabajo de limpieza, de normalización, y otra el proceso positivo de crecimiento. Uno crece, se desarrolla, en la medida que va tomando conciencia de las energías del alma. Es en esta proporción como podremos irnos acercando más y más de un modo inmediato
a lo que es el yo central, donde la potencia se encuentra. La potencia, ya lo hemos visto, es el grado superior de todas las energías, pues todas aquellas que constituyen el campo de nuestra conciencia no son nada más que pequeñas chispas para proporcionar una imagen que nos facilite su comprensión de ese foco central. Por lo tanto, creo que se puede intuir fácilmente la importancia, consistencia y realidad fabulosas de este núcleo central. De cara a la expresión, de cara al trabajo, incluso de cara a nuestra vida diaria, aprendamos a vivir más centrados en lo que son energías del alma y menos en lo que son fuerzas. Aprendamos a dar paso libre a estas energías y no estar apoyados puramente en la expresión de los campos de nuestra personalidad. Mas solo se puede conseguir esto cuando uno consigue estar tranquilo, tanto física como vital, afectiva y mentalmente. Es decir, cuando en el momento de actuar, sea como ejercicio de expresión, sea en la vida diaria, consiga que mi cuerpo, mi vitalidad, mi afectividad y mi mente pensante estén tranquilos, sin intervenir activamente. Hemos de actuar solo a modo de instrumentos de materialización, pero no como elementos activos o factores de iniciativa, sino simplemente como instrumentos de ejecución, pasivos, al servicio de lo superior. Cuando yo me mantengo con todos los sectores personales en silencio y me abro a la noción de energía, de amor, de creación, de felicidad, de ser, a todo lo que es del campo superior, ¿qué sucede? Notaré que se produce en mí un movimiento de expresión de esas energías, ya que se encuentran ahí, en mi interior, todo el tiempo. No las percibimos porque nuestra personalidad está en constante agitación y si alguna vez algo se escapa de este nivel, sale mezclado con nuestros factores emocionales y mentales. Es gracias a esa energía que está ahí empujando y tratando de expresarse que la persona sienta la aspiración de autenticidad, de ser realmente sí mismo y de vivir más la verdad.